los reactantes en relación a los productos. Veamos unos gráficos adicionales. ¿Qué ocurre reactantes en relación a los productos? Cuando la entropía es cero. ¿Qué ocurre cuando la entropía es positivo? Reactantes y productos. ¿Qué está pasando? La entropía negativo, ¿aumenta la entropía o disminuye la entropía? Correcto. Cuando la entropía es igual a cero, ¿la entropía aumenta o disminuye? Se mantiene. Ni aumenta ni disminuye. ¿No? Ustedes ven acá, si esto fuera 10, se mantiene en 10. No está aumentando ni disminuyendo. Si acá yo veo la entropía positivo, acá tengo los reactantes y los productos. ¿Qué pasó con la entropía? Aumentó tremendamente. Entonces, aquí justo es una forma gráfica donde me dicen, aquí hay tendencia al desorden, aumenta mucho más. Aquí está en el equilibrio y aquí hay una tendencia al orden, decrece el desorden. Cuando hablamos de entropía. Este es yo creo que si ustedes relacionan muy bien esto, ya saben todo lo termodinámico. Delta, entalpía, entropía y energía libre. Ustedes van viendo la relación. Esto de aquí, ¿qué me está generando? Yo observo la delta de energía libre y me dicen, cuando la delta de energía libre es menor a cero, el evento es espontáneo, eso lo hemos visto. Pero ¿qué está pasando cuando dice esto es espontáneo? Esto de aquí tiende al desorden, ¿cierto? Entonces está aumentando la entropía. Pero ¿qué pasa con la entalpía? ¿Hay liberación o no hay liberación de calor? No. Hay liberación de calor. Pues es una reacción exotérmica. Hay calor. O sea, el proceso es espontáneo, que aumenta el desorden y encima hay liberación de calor. Eso es una de las cosas. Y si yo veo el otro caso, digo, pero estoy acá, por ejemplo, es mayor de cero. Aquí no es espontáneo, ¿cierto? Aquí el desorden disminuye porque estoy construyendo. Estoy juntando este aminoácido con esto para formar una molécula. Entonces el desorden tiende a bajar porque la entropía es menor a cero. ¿Y qué pasa con la entalpía? Consumo de calor para el proceso. Caramba, es no espontánea, el desorden disminuye y hay consumo de calor. En este caso hay producción de calor. Entonces, este gráfico nos ayuda bastante a interrelacionar los eventos. Que es lo mismo que hemos mencionado. El equilibrio químico. Esto tiene que ver mucho con las velocidades de la constante de disociación de los sustratos en productos. Yo tengo una sustancia A más una sustancia B, reaccionan ambos y me forma una sustancia C y una sustancia D. Esta reacción va en esta dirección, pero cuando se junta esto más esto, la reacción es inversa y va en esta dirección. A esto de acá, esto va a funcionar bajo una determinada constante de disociación, a una determinada velocidad. Por eso se le llama velocidad 1 y esto se le llama velocidad 2. La primera reacción, velocidad 1, una constante determinada que multiplica los productos, igual que la velocidad 2, una constante de 2 que multiplica los productos. En el equilibrio se supone que la velocidad 1 y velocidad 2 es exactamente igual. Lo que se forma es exactamente a lo que se está reformando, ¿no? Entonces, esto de aquí, cuando yo lo llevo a una ecuación, estoy exactamente igualando. Si me dice velocidad 1 es igual a velocidad 2, ¿pero qué es la velocidad 1? Es todo esto, y acá lo reemplazo. ¿Qué es la velocidad 2? Es todo esto, lo reemplazo acá. Y esta constante, K1, cuando lo divido sobre K2, a esto se le llama constante de equilibrio. Finalmente, la constante de equilibrio es el producto de los productos sobre el producto de los sustratos. ¿Quién gusto de aquí? Pregúntenme yo, ¿me están entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, esto de aquí es lo que finalmente
que yo debo recordar para hablar lo que se llama constantes de equilibrio químico. Aquí resulta siendo una cosa que es interesante, porque aquí lo que voy a observar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el constante de equilibrio es mayor que 1? ¿Qué pasa con la reacción química? ¿Hacia dónde va la reacción química? ¿Se va a la derecha? ¿Se va a la izquierda? Y ustedes, bien fácil, regresemos acá, constante de equilibrio. Dices, ¿qué es la constante de equilibrio? Es cuando esto de aquí, los productos, entre los sustratos. Si esta división C por D entre A por B, ¿cuál debe ser mayor para que me salga mayor a 1? A, B. Esto de acá, C por D, tiene que ser mayor. Y si C por D es mayor, digo acá, C por D, este es mayor, entonces significa que la velocidad, ¿hacia dónde está yendo? Y lo mismo voy a hablar en relación a cuando es menor de 1. Si es menor de 1 significa que hay mayor cantidad de sustratos, entonces la reacción se está desplazando hacia la izquierda, ¿verdad? Si es igual a 1, está en equilibrio. No es nada del otro mundo, pero finalmente es bueno buscar esas relaciones. Este de aquí tiene que ver con una fórmula de los gases, no es nuestro tema, pero que finalmente está inserto acá. Es necesario recordar la constante de los gases, todos esos detalles que probablemente en fisiología también lo van a revisar cuando hagan fisiología respiratoria, la teoría de Boyle-Maillot, de Gay-Lussac, todas las demás teorías relacionadas a los gases, y esta es su fórmula para entender la fisiología de los gases. ¿Ya? No me voy a dedicar en esto, pero era bueno que ustedes lo tengan presente. Aquí voy a empezar a ver algunos detalles que vale la pena solamente hacer hincapié. Esto, por ejemplo, decíamos, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, ¿de dónde va? Hacia la izquierda la reacción. Y si va hacia la izquierda la reacción, significa que el proceso está consumiendo calor. Está consumiendo calor. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, está en equilibrio. Cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, la dirección de la reacción va hacia la formación de productos. Y me voy dando cuenta que el delta de Y es negativo, este proceso es espontáneo. Y aquí, con toda seguridad, debe haber producción de calor. Esto va a ser una reacción exotérmica. Esto era endorgónica porque había captura de calor externo hacia la reacción, pero aquí hay emisión de calor en el proceso de la reacción. Y al final nos damos cuenta que tenemos una serie de posibilidades que me pueden generar una determinada cantidad de kilocalorías por mol de sustancia química que está interviniendo en el proceso. Entonces, esa parte del calor que se genera, yo lo puedo medir en calorías, kilocalorías, o medirlo en kilojoules, pero finalmente lo puedo medir. Es como cuando ustedes pueden medir su peso en kilos, libras, gramos, kilogramos. Es una unidad de medida que me permite reconocer cuánto es el peso que tengo. Igual que ocurre con la talla. Utilizaré el centímetro para establecer cuál es mi talla, pero esa es mi unidad de medida. Y la unidad de medida para el calor son las calorías o los kilojoules. En kilocalorías o en kilojoules, pero son formas de medición del calor. Cuando nosotros vemos esto de aquí, vamos observando que hay una serie de relaciones que vamos a graficar de la siguiente forma. Este es un ejemplo ilustrativo que intento graficarles a ustedes para hacer cálculos en relación de enzimas de reacción reversibles. Me dice un sustrato A, presencia de enzima que se genera un sustrato B, pero esto tiene capacidad inversa. Lo que se formó puede volver a reformarse. Y me dice una concentración tal que se le agrega una enzima en equilibrio a un pH tal, se mezcla el equilibrio a una concentración tal, y tengo esto de aquí. Esto simplemente es reemplazo de fórmula, nada más. Pasarlo a la fórmula y tengo este valor. Pero este valor, ¿qué me dice? De repente la parte más importante es ¿qué me dice? Yo debo saber qué cosa es, qué me está diciendo esto, ¿no?
Sí, doctora, a usted yo le dijera su IMC es 31, ¿qué me diría usted? Índice de masa corporal. Índice de masa corporal. La traducción del IMC es índice de masa corporal, pero yo le digo, su IMC de la doctora es 31. ¿Cuál es la interpretación que tengo que tener? Sobrepeso. Sobrepeso. Ya no tiene sobrepeso. Ya está en Obesidad. Si fuera el caso, pero la doctora, tal como yo le digo, debe estar en su peso cuasi ideal, ¿no? Pero el asunto es, yo para poder hacer una interpretación debo conocer la conceptualización. Entonces, si a mí me dicen que el delta de energía libre es menos 1,995 calorías, ¿qué me están diciendo? Negativo. ¿Qué cosa significa negativo? Exogónica. Que la reacción es espontánea, ¿no? La reacción es espontánea, es exogónica. Pero, y me dieron solamente este valor. Lo que yo tengo que hacer es la interpretación. Y la interpretación es la que me permite decir, esto es un proceso de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, estos son algunos detalles que normalmente también se hacen en procesos de reacciones múltiples. Entonces digo, una reacción A me genera un sustrato B, otro sustrato C y otro sustrato D. Son procesos secuenciales. Cada uno de estos de acá tiene una delta de energía diferente. Una delta de energía 2, una delta de energía 3. Son reacciones químicas secuenciadas. De A a D, yo tengo que totalizar cuál ha sido la delta de energía total. Entonces voy a tener que sumar el delta de energía libre 1, el delta de energía 2, el delta de energía 3. Y al final me voy a dar cuenta si esto de acá fue negativo o fue positivo. Porque la reacción ha sido todo esto. No estoy viendo solamente aquí, sino tengo que ver todo el escenario. Y ahora vamos a ver un ejemplo cómo, observando todo el proceso, me doy cuenta que esto no era una reacción endorgónica, sino una reacción exorgónica. Observen esto de aquí. Fíjense acá, glucosa más fósforo. Primera reacción, fosforilación de la glucosa. De glucosa a glucosa 6-fosfato. Correcto. Miren. Este proceso me generó esta delta de energía libre. 13.8 kilojoules por mol necesito para que este evento ocurra. O sea, necesito energía. Si no hay energía, no ocurre el evento. ¿Quién me va a proporcionar la energía? Me va a proporcionar el ATP. En presencia del agua me genera ADP más fósforo inorgánico. ¿Pero qué cantidad de energía me está generando? Menos 3 Menos 30.5. Menos 30.5. Para esta reacción, ¿cuánto necesitaba? 13.8. ¿Pero cuánto me está generando esto? Si yo hago la suma, ¿cuál será el resultado final? ¿Negativo o positivo? Negativo. Si es negativo, ¿qué cosa es? Ustedes son los máximos. Es una reacción exorgónica. Y observo acá los detalles y voy viendo, mira. Glucosa más fósforo, tengo esta la primera reacción, la segunda reacción ATP más agua, tengo la siguiente, hago la suma ATP más glucosa, tengo el ADP más glucosa 6-fosfato y empiezo a sumar 13 más esta cantidad, la diferencia 16.5. O sea, tengo todavía más energía para que siga el proceso. Y tengo, esto es una reacción exorgónica. Y por eso que con esta primera desfosforilación empiezo a tener energía para que las siguientes reacciones ya no necesitan más ATP, sino se van a realizar en forma espontánea. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra gran molécula codiciada por todos sigue siendo el ATP. Es sumamente importante en todos los procesos asociados a la función celular. La energía que los alimentos nos proporcionan al final
son transformados en esta molécula que es el ATP. ¿Para qué me sirve el ATP? Para todas estas funciones y muchas otras más. Sin presencia de esto, no es posible que ocurra ninguna de estas funciones. Entonces resulta siendo vital para nuestra permanencia la presencia de esta molécula. ¿Qué cosa es el ATP? Es una molécula de adenina asociada a un azúcar y 3 fosfatos. Yo tengo acá, esto de aquí es justamente la base nitrogenada llamada adenina. Tengo aquí un azúcar, en este caso es una ribosa, y acá tengo un fosfato, 2 fosfatos y 3 fosfatos. Ahí tengo el ATP. Esta es la estructura del ATP, viéndolo de una manera distinta: base nitrogenada, azúcar y los 3 fosfatos. Esta ruptura de este enlace fosfato es la que me genera la gran cantidad de energía. Ojo, esta ruptura de este enlace fosfato no me produce la misma cantidad de energía, a pesar de que sigue siendo enlace fosfato. No me produce la misma cantidad. ¿Por qué? Porque los enlaces y la cantidad de energía almacenada en los enlaces es dependiente de las proximidades de las otras moléculas. Entonces, esto que está más alejado le genera más cantidad de energía a esta molécula de ATP cuando libera ese enlace fosfato. Entonces, aquí observamos esto y finalmente tenemos las características que están relacionadas al ATP. La energía es consecuencia de la ruptura del enlace fosfato de la molécula del ATP para generar trabajo. Muy bien. ¿Qué factores influyen para que la energía en el proceso de hidrólisis del ATP? Hay todo esto de aquí: reducción electrostática, estabilización de la resonancia del fósforo inorgánica saliente, ionización del ATP, mayor solvatación del ATP. Vamos a ver algunas de las cosas que nos es necesario recordar en esto. Cuando se hidroliza el ATP, la energía libre me va a permitir impulsar las reacciones endogónicas. Es importante, decíamos que las reacciones endogónicas solo funcionan cuando tengo ATP, ¿no? Tengo energía, si no, no funciona. Hemos dicho que el proceso constructivo necesita energía. Entonces, la hidrólisis del ATP me va a generar este tipo de cantidad de energía. Por un lado, una energía que yo lo voy a tomar como un valor referencial muy objetivo en relación al trabajo, y otro es en condiciones muy especiales, cuánta energía yo puedo tener en espacios totalmente aislados, que es totalmente diferente en relación a una célula existente. O sea, no es lo mismo que yo, discúlpeme doctora, libro por, si yo suelto estos dos, ¿cuál hay primero? ¿Cuál? Libro. ¿Seguro? Si le digo lo contrario, No le creo. miren, probamos, ¿verdad? Pido la autorización de ambos. Tenía razón. Pero ¿qué pasa? Caen a velocidades diferentes, deberían separarse en el camino. No se separan. Quiere decir, ambos tienen la misma velocidad. Pero ¿cuál es la razón que los diferencia? Es que estamos en un medio donde hay una resistencia. Yo saco el aire, caramba, un ruido, de repente una bolita de algodón, que ustedes tengan una torunda y pongan ahí una bola de acero y lo sueltan en el vacío y caen exactamente a la misma velocidad. Resistencia al viento. Entonces, aquí lo que... Entonces lo que he querido decir, doctores, es de que finalmente estos hechos sí son importantes tenerlos en cuenta, porque los eventos reales ocurren dentro de una estructura funcional. Cuando yo los aíslo, pues van a tener particularidades diferentes. Y por eso les decía, mira qué diferencia hay entre uno y el otro. Separadamente caen de manera diferente. Y si lo tocara de la azotea de la universidad, más todavía lo voy a notar.
con mucha más facilidad. Pero si estuviera en la azotea de la universidad, en un medio al vacío, suelto los dos y caen exactamente a la misma velocidad. Y uno ganó a ninguno. Pero eso es el medio aislado. Por eso que acá algunos eventos que ustedes van a notar tienen que ver con un hecho cuando se hace en situaciones aisladas. Veamos algunas de las cosas en relación al ATP. El ATP es dependiente de la célula que estamos estudiando. Hemos mencionado hace unos minutos de que las células tienen gran cantidad de mitocondrias dependiendo de la función que cumplan. Los hepatocitos tienen gran cantidad de mitocondrias porque en el hepatocito ocurre una serie de reacciones muy importantes. Pero igual el músculo también, que se está contrayendo permanentemente, necesita energía y obviamente debe tener gran cantidad de mitocondrias. Mi sistema nervioso central lo tiene, mis nefronas deben tenerlo porque el filtrado de ahí es abundante. Y entonces mi recaptación de todos los nutrientes que se han filtrado tiene que ser aceleradamente, y eso generalmente ocurre en el tercio proximal del tubo contorneado proximal. Toda la molécula de glucosa que se filtró, todo es absorbido ahí, todos los aminoácidos que se filtraron, todos son absorbidos ahí. Eso necesita una alta cantidad de energía. Pero y eso obviamente va a ser dependiente de la célula de estudio. Y cada célula de estudio va a tener una connotación diferente en relación a la producción de ATP. Veamos algunos detalles en relación a ello. Quería mostrarles algunos productos que también son importantes y que tienen un alto contenido energético. Por ejemplo, esto ya, la llamada fosfocreatina, es una molécula que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque también tiene un elemento energético asociado al fosfato, y cuando se rompe el fosfato me produce más energía que el ATP. Tengo el fosfonolpiruvato, que también es otra molécula interesante, que cuando interfiero el fosfato me produce gran cantidad de energía y muchas veces más que el ATP. Y ustedes observan aquí, hay una línea basal. Esta línea basal me está comparando el ATP con otros productos y me doy cuenta que otros productos tienen mayor contenido energético que el ATP, como la fosfocreatina, el fosfonolpiruvato, el 1,3-bifosfoglicerato, tienen más energía de liberación que el propio ATP. Y hay otras moléculas como el GDP o como la glucosa 6-fosfato o el glicerol fosfato o la fructosa 6-fosfato que tienen menos energía que el ATP. Entonces me están diciendo un punto de comparación. De acá para arriba me genera más energía y de acá para abajo menos energía. ¿Pero con quién lo están comparando? Con el ATP. Y aquí ustedes observan, el fosfonolpiruvato me está generando menos 61.9. Y me voy donde está el ATP y acá no está el ATP. No está acá, la siguiente gráfico está. Pero voy observando que finalmente tiene componentes energéticos altos. ¿No? El 1,3-bifosfolerato, 49. La fosfocreatina, 43. Y ustedes observan que este fosfonolpiruvato es una de las últimas moléculas de la cascada de ciclo de la glicólisis, que finalmente me tiene un componente energético alto. Hay componentes menores, y si veo un patrón de comparación, ustedes observan aquí, hay un patrón de comparación, más o menos acá está, el ATP, que está por promedio un poquito más de 30, pero hay otros productos que tienen mucho más que 30 y hay otros productos que tienen mucho menos que 30. Si esto lo vemos en un gráfico, observan ustedes aquí, el ATP, la fosfocreatina, está por encima de 30 y el acetilfosfato mucho más, el fosfonolpiruvato está mucho más y hay otros productos que están mucho menos, pero es un punto de comparación. Y digo, caramba, este ATP me puede producir esta cantidad. Ah, pero me pongo a pensar, digo, pero cuando el ATP se transforma en AMP, pues la cantidad es mucho mayor, es 45.6 menos 45.6, ¿no? Pero cuando está transformado el ATP en AMP, pero cuando está transformado en ADP es solamente menor. Quiere decir, cuando liberó sus dos fosfatos, pues tiene mayor cantidad. Liberó un fosfato, 30.5. La diferencia es con la liberación del otro fosfato. Entonces, ahí estoy viendo que puede sumar un poco más dependiendo qué sustrato final está formando. Esto es la molécula del fosfonolpiruvato. Son moléculas intermediarias y aquí nos quedamos y pasamos al siguiente tema.